Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones a todos. Sean bienvenidos a nuestra segunda parte con el mensaje, la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Continuamos con el comentario al libro de los Efesios, libro que dice la iglesia que Dios quiere tener. Y nosotros en Iglesia Misión Alcance Global queremos ser esa iglesia y estamos analizando qué es lo que Dios dice en relación a la iglesia soñada de Dios. Así que proseguimos con el capítulo 5 del libro de los Efesios, empezando por el versículo número 1. Y dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hablando la semana pasada sobre el comportamiento del cristiano dentro de la iglesia. El hecho de perdonarnos unos a otros, el hecho de vestirnos del nuevo hombre. Entonces aquí dice el Señor que imitemos, dice Pablo, que imitemos a Dios como hijos amados. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Debemos hacer de Dios, si vamos a imitarlo, obviamente nuestro modelo y nuestro ejemplo. Y si somos hijos, porque dice acá, imitadores de Dios como hijos amados, si somos hijos, pues los hijos imitan a su padre. Y es el llamado que Pablo nos hace. Es la iglesia que Dios quiere tener, una iglesia que imite a Dios. Básicamente, también conforme dice el versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó. Entonces imitamos a Dios en su carácter, basado todo en el amor, basado todo en la comprensión. Versículo 2 nuevamente dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que de igual manera nosotros tenemos que ser ese olor grato delante de la presencia de Dios al andar nosotros en amor, de igual manera que como Cristo nos amó. Y aún pues el amor del Padre se manifiesta en nuestras vidas con misericordia, con paciencia, soportando nuestras debilidades, y de igual manera nosotros debemos de hacer con nuestros hermanos. Él nos perdona, Dios nos perdona, nosotros de igual manera debemos de perdonar. ¿Cuántas veces nos perdona el Señor? Bueno, tantas veces de igual manera nosotros debemos de perdonar a nuestros hermanos. Y andar en el amor, caminar en el amor. Eso es lo que debe gobernar nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Todo debe ser gobernado por el amor de Dios. Así que debemos de permitir, al recibir nosotros ese amor, debemos ser los transmisores del amor de Dios para todas las personas. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Pues sí, la palabra de Dios dice que somos santos y que nos llama a ser santos como Él es santo. Entonces la fornicación y toda inmundicia tiene que ver, estas dos palabras en su original en griego tiene una relación estrecha con los pecados sexuales. Entonces la fornicación y toda inmoralidad, podría decir, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la falta de moral sexual. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, la avaricia es el exceso
en el deseo de poseer bienes materiales y riqueza, ni aún se nombre entre vosotros. Bueno, imagínate, es decir, que no haya alguien dentro de la iglesia que tenga alguno de estos pecados, ya sea fornicación, ya sea inmoralidad sexual o inmundicia o avaricia, que aún ni se nombre entre la iglesia, entre vosotros, como conviene a santos. Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Aquí incluye obviamente las conversaciones en doble sentido, o sea, palabras deshonestas de todo tipo, en la parte sexual, pero también en la parte de relacional entre personas, ni necedades ni truanerías, porque no convienen, más bien vivir con acción de gracias, dándole gracias a Dios. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces aquí tipifica claramente personas que no pueden ser salvos si practican estos pecados, aun cuando haya dicho o declarado con su boca que le pertenece al Señor. Porque muchos le dirán en su momento, Señor, Señor, y el Señor dice, ¿quién eres tú que no te conozco? No es por palabra, no es por decir, sino por practicar, por vivir, por obedecer. Así que ningún fornicario o inmundo, y cuando hablamos de inmundo, estamos hablando de inmoralidad, o avaro, es decir, aquella persona que pone los bienes materiales y riqueza antes que cualquier otra cosa, un amor a los bienes materiales, que es idolatría. Precisamente esa avaricia es idolatría. Ninguna de una persona que practica estos pecados tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas. En otras palabras, así que dado lo anterior, no se dejen engañar. Nadie os engañe con palabras vanas, dando algún tipo de explicación, tratando de persuadirlos o convencerlos o atraparlos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, y cuando dice estas cosas, está hablando de los pecados que hemos mencionado, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, es decir, sobre los cristianos. En algún momento tenemos que preguntarnos qué es lo que está obrando en alguna persona, si es que hay una ira de Dios que ha venido sobre alguien en particular. Nosotros que ministramos liberación, pudiéramos encontrarnos con alguna persona. Yo me encontré en su momento con alguien cuyos demonios no salían porque decían que ellos tenían derecho. Se hablaba con la persona y la persona decía que no sabía qué era. Y los demonios no salían de esa persona de ninguna manera, de ninguna forma. Había una especie de alivio, pero era durante el tiempo de la liberación. Ese demonio estaba allí, no podía ser sacado. Salían otros, pero ese demonio no. Obviamente que esta persona escondía o había practicado algo en su vida y de tal manera que la ira de Dios estaba allí. Y Dios exigía pues que se arrepintiese para poder obrar a su favor. Así que nadie os engañe con palabras vanas. No se dejen convencer, no se dejen atrapar, porque por esos pecados viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes. Versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Y cuando habla con ellos, está hablando de personas
que se dicen cristianos o aquellos que no lo son, pero que practican este tipo de pecados. No seáis partícipes con ellos. Y cuando habla de partícipes, habla de que no se congenie, que no se haga una especie de amistad en relación a ese comportamiento. No es que no se les hable, no es eso, sino que no se tolere junto con ellos esa vida pecaminosa. No seáis partícipes con ellos. No tengamos la vida marcada por la fornicación, por la inmundicia, por la codicia o por la avaricia. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Claro, en otro tiempo ese era nuestro comportamiento, porque éramos tinieblas, pertenecíamos al mundo de la oscuridad. En otro tiempo practicábamos todas estas cosas, mas ahora somos del Señor y estamos en la luz del Señor. Así que tenemos que andar como hijos de luz. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Obviamente se contrapone lo que es del Espíritu a todas estas inclinaciones y pecados de la carne. Porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Y todo este comportamiento de fornicación, inmundicia, codicia, avaricia va en contra precisamente de la bondad, en contra de la justicia, en contra de la verdad. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces es nuestro caminar. Nuestro caminar es ser hijos de luz, andar como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Es decir, cuidándonos a cada momento de lo que hacemos, verificándonos a cada momento de cuál es nuestro comportamiento y cuidando de no participar de alguno de estos pecados que se están nombrando en este día, al leer este capítulo, comprobando lo que es agradable al Señor. Así que debemos de ser autocríticos, debemos de ser autorreflexivos momento a momento en nuestras conversaciones con nuestros hermanos en Cristo y en nuestras conversaciones con personas que no son cristianas, siempre guardándonos en santidad. Versículo 11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces aquí nos llama no a quedarnos callados. No tenemos por qué quedarnos callados ante personas que manifiesten este tipo de comportamiento, sean cristianos o no. Primeramente no debemos de participar de esas obras. Cuidémonos con quién andamos. Y si vamos a andar con lobos, pues es para que entonces el lobo deje de ser lobo y no para que tú, el cristiano, se convierta a ellos. Es decir, que ellos se conviertan al Señor y no tú a ellos. Por eso dice Pablo, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Decirles que no está bien, aunque no les guste escuchar una reprensión, aunque no les guste escuchar una exhortación, sino de qué sirve ser luz. Porque sería entonces que la luz se ponga debajo de la mesa. La luz está para alumbrar en medio de la oscuridad. Y hay que decir, hay que reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ahora, ¿de qué está hablando? Vergonzoso es hablar aún de lo que ellos hacen en secreto. Obviamente tiene que ver con pecados de comportamiento sexual indebido. Cosas que se hacen en silencio, en la intimidad
y en secreto. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Bueno, entonces tenemos que reprender eso, ese tipo de comportamiento de desviación sexual, de perversión sexual, juntamente con lo que es la avaricia, el amor al dinero, el amor, yo diría que también al trabajo, que muchos trabajan y por trabajar no se congregan y le quitan el tiempo a Dios y no se dedican al Señor. Versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Es decir, lo que hacen en secreto va a ser manifestado por la luz. Tarde o temprano, lo que hacen en secreto se va a conocer también muy posiblemente en público. Por lo cual dice, versículo 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es decir, deja de estar haciendo lo que estás haciendo, deja de comportarte indebidamente, recapacita y te alumbrará Cristo. Recapacita y te alumbrará Cristo. Toma una decisión y el Señor pues será tu guía. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Entonces aquí nos está hablando Pablo cuál es el caminar del Hijo de Dios, cuál es el caminar de la iglesia que Dios quiere tener, cómo un miembro de esta iglesia se debe comportar ante el mundo, cómo un miembro de esta iglesia debe apartarse y no ser partícipe de esos pecados, sino más bien reprenderlos. Ahora, no nos dice que no hablemos con los inconversos, no nos está diciendo que no hablemos con cristianos desobedientes, sino que les demos testimonio, que le digamos que cambien de actitud. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces esa es la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. ¿Cuál es nuestro caminar? ¿Cuál es tu caminar, mi amado hermano? Tienes que con diligencia verificar cómo estás andando. Que no sea como necio, como alguno de estos, sino como sabios, aprovechando, versículo 16, bien el tiempo porque los días son malos. Y ahí está la sabiduría, viendo el tiempo como una oportunidad de Dios para hacer las cosas correctas, porque el tiempo pasa y se va, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El mal está ahí nomás, a la vuelta de la esquina. El mal está en todo lugar. Hoy los días son malos y estamos en los últimos tiempos. Así que el que se desvía corre el peligro de caer en desobediencia completa, obviamente, y por consiguiente retornar al mundo de oscuridad al cual pertenecía, si es que hubo un cambio real de Dios en la persona. Hemos visto en la Biblia, en el caso de Pablo, personas que fueron cristianas, que anduvieron con él predicando, pero después retornaron al mundo. ¿Es posible eso? Claro que es posible. Lo hemos vivido hoy. Familiares que han sido cristianos, que dieron fruto como cristianos y después retornaron al mundo y hoy no están con el Señor. Hoy viven una vida mundana, una vida entregada a su propio yo, una vida entregada también a sus placeres personales, una vida sin la dirección, sin la guianza de Dios. Personas que se fueron del camino del Señor y hoy no están bajo su propósito ni bajo su plan. Se salieron de ese propósito. ¿Es posible eso? Claro que es posible. Y creo que en toda familia cristiana tenemos o podríamos tener ejemplos de algún familiar que habiendo
sido cristiano, habiendo tenido una conversión genuina, regresaron al camino viejo, al hombre viejo, y ahora son otra vez hijos de las tinieblas. Dejaron de ser hijos de luz. ¿Es posible eso? Sí, es posible que eso se dé. Aquí, por eso nos dice, con diligencia, fíjense cómo andan. Miren cómo andan. Obsérvense cómo andan. Verifíquense cómo caminan. Cuidado, están cometiendo algunos de estos pecados. Verifíquense, sean santos como Dios es santo. Imiten a Dios y anden en amor. Cuídense de lo que dicen, cuídense de las palabras y eviten todo tipo de perversión sexual, toda inmoralidad al respecto. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, dice Pablo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y esta es la verdadera sabiduría. Ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios, dejar la insensatez, dejar la ignorancia, dejar el desconocimiento, dejar la desobediencia y ser entendidos, obedientes de cuál es la voluntad de Dios, andar en ella, ejecutar esa voluntad en nuestras vidas. Importantísimo entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros y andar en esa voluntad de Dios. Así que yo te pregunto a ti, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? Además, obviamente, de abandonar todo esto, una vida pecaminosa, tal y como lo estamos hablando en este día. Hablamos del llamado de Dios también para ti. Por tanto, versículo 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Parecía que algunas personas se embriagaban con vino, y en lo cual hay disolución, es decir, en lo cual muchas cosas se pierden. No hay sobriedad. El vino no trae nada bueno. Más bien, sean llenos, es decir, embriáguense, pero con el Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu de Dios. Versículo 19. Aquí dice en el versículo 19 cómo son estas personas que son llenos del Espíritu de Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el resultado de vivir una vida entonces que se llena del Espíritu de Dios. Entonces no participen ustedes entonces de licor, no participen ustedes de embriagarse con el vino, sino más bien embriáguense, llénense del Espíritu de Dios, que trae un fruto o una vida fructífera, llena de prosperidad, guiada por el Señor, llena de paz, llena de tranquilidad, lleno de alegría, llena de gozo, porque es fruto del Espíritu todo esto. Así que eso se expresa, en este caso Pablo lo ve así, hablando entre vosotros con salmos, es decir, mencionando la palabra de Dios en las conversaciones que tenemos unos con otros. Sacar el tema de lo que Dios quiere, lo que Dios le interesa, y no tanto conversar sobre temas a veces insignificantes o muy triviales o muy banales. Hablando entre vosotros con salmos, hablando entre vosotros con himnos, hablando entre vosotros con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones y dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el comportamiento de la iglesia. Es el comportamiento de los miembros de la iglesia que Dios quiere tener.
Gloria a Dios. Hasta aquí llegamos en esta ocasión, del versículo 1 al versículo 20. Continuamos la próxima semana viendo qué es lo que dice la palabra de Dios sobre la iglesia que Dios quiere tener. Estamos viendo la parte de el comportamiento de los cristianos, el comportamiento de los hijos de Dios y cosas que podemos rescatar acá. Es que pues primeramente tenemos que andar en el amor del Señor, siendo imitadores de Él. Tenemos que imitar a Dios, a nuestro Padre, y andar en amor. Básicamente, si hacemos eso, y guiados por el Espíritu Santo, y aprovechando bien el tiempo sin desperdiciarlo, pues entonces andaremos como sabios y no como necios, cumpliendo la voluntad de Dios, entendiendo qué es lo que Dios quiere. Eso es lo que tenemos que hacer, ir caminando, entendiendo lo que Dios quiere y todo hacerlo en el amor de Dios. De igual manera que Cristo nos ha amado en la cruz, de igual manera que hemos sido perdonados, de igual manera que hemos sido restaurados y de igual manera que somos amados aún hoy con misericordia, con perdón, con paciencia. Es la misma actitud, es el mismo carácter que nosotros también debemos de tener con nuestro prójimo, con los hermanos en Cristo y aquellos que aún no son miembros de nuestra propia iglesia, miembros del cuerpo del Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos sigas hablando a nuestros corazones, Señor, y que si hay un comportamiento desviado, alguna inmoralidad sexual, si hay fornicación, te pedimos en nombre de todos aquellos, Señor, que estén con estos pecados, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, y llámanos, Señor, a cuentas. Llama a cuenta a aquellos que están practicando estos pecados, Señor, antes que caigan, Señor, bajo tu ira, bajo tu exhortación y tu disciplina. Gracias, Dios Padre, por tu paciencia para con tus hijos y para con nosotros, porque siempre en ti encontramos manos abiertas para aquel que se arrepienta. Y si, hermano, tú estás ahí escuchándome, y yo te invito a que tú te acerques al Señor humildemente, pidiendo perdón por todos los pecados. Si en alguno de estos tú has participado, si hay avaricia, ha habido en tu corazón deseo extremo por las cosas materiales y por la riqueza, eso es idolatría, dice la palabra de Dios. Pide perdón ahora mismo delante del Señor. Dile al Señor que te perdone. Señor, trae arrepentimiento a mis hermanos y trae restauración a sus vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para honra y gloria tuya. Se ha hecho así. Gracias, Señor. Amén.